Bienvenidos otra vez a todos y a todas a esta tercera sección de las jornadas que en este momento versará sobre esos contextos de uso y de significado de unas piezas, unos grupos de piezas que se destacan porque han suscitado toda una serie de interrogantes y han, a través de las investigaciones de los ponentes que nos acompañan hoy, han ampliado muchos de los horizontes en su interpretación. Y en este recorrido, que esperamos acabará con un diálogo igual de distendido y fructífero como en las anteriores secciones, nos va a llevar 4 investigadores a los que queremos agradecer desde el Museo Arqueológico Nacional, de nuevo, por su participación y su ayuda para construir estas jornadas que creo que están siendo bastante interesantes. El primer ponente es David Sánchez Serrano, quien presentará las pizarras visigodas, entre comillas, del Museo Arqueológico Nacional, una aproximación al estudio de las pizarras de tipo numeral. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos con un proyecto de tesis titulado Arqueología del documento, las pizarras visigodas de tipo numeral y su contexto arqueológico, en el que, dirigido por Reyes Tellez, Velázquez Soriano y Reyes Menéndez, se especializa en aspectos socioeconómicos de la Hispania tardoantigua. Cuenta además con un doble grado en Historia y Turismo por la misma universidad. Obtuvo, de hecho, por este grado un premio extraordinario en 2021 y gracias a la beca de colaboración del Ministerio de Universidades y Formación Profesional pudo iniciarse en la investigación arqueológica junto a Francisco Reyes Tellez, centrando sus primeros estudios en el mundo funerario y poblamiento altomedieval del Valle del Jerte, en Cáceres. Sus estudios, además, se complementan con estancias internacionales, por ejemplo, en la Universidad de Évora, en Portugal, su participación en diversos proyectos de investigación y en congresos tanto nacionales e internacionales. De hecho, se han publicado diversas publicaciones que evidentemente no vamos a enumerar aquí ahora porque se nos come todo el tiempo. Y sin más, David, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Y nada, yo voy a iniciar mi presentación. Bueno, veo que se ve bien. ¿De qué voy a hablar hoy? Espero no ser muy reiterativo con otras comunicaciones que ya he hecho, sobre todo para los que ya me han escuchado alguna vez. Pero bueno, voy a intentar presentar este tipo de artefactos arqueológicos centrándome en aquellos que están en la colección del Museo Arqueológico Nacional. Bien, bueno, yo voy a presentar antes las pizarras. Pizarras visigodas, las pongo entre comillas. Son de 3 tipos. Tenemos pizarras de texto, como es la primera por la izquierda, pizarras de dibujo, como es la central, y pizarras numerales, como es el caso del ejemplar de la derecha. Como podemos ver en la imagen, se tratan de 3 tipos de pizarra, pero cuyo contenido es diferente. Es decir, el corpus se compone de piezas totalmente, entre comillas, vamos a decir, independientes unas de otras en cuanto al objeto de estudio al que se refiere. El contenido difiere de una pizarra a otra y lo que las hace comunes precisamente es el soporte pizarra. ¿Pero por qué visigodas? Bueno, digamos que es un término muy afianzado en la historiografía, pero tenemos que considerar de nuevo el término y más en relación con la comunicación que ha hecho Pablo anteriormente, ¿no? Sobre la presencia de visigodos en Hispania. El término está acuñado por la historiografía, todos comprendemos a lo que se refiere, pero realmente no son pizarras hechas por población visigoda, sino que son soportes de escritura empleados por la población hispano-romana entre los siglos IV y VIII. Bien, aquí comparto con ustedes un mapa para que puedan ver la dispersión de ejemplares por toda la geografía peninsular. Es cierto que hay una alta concentración en el entorno del sistema central, principalmente en las provincias de Ávila, Salamanca y norte de Cáceres, pero bueno, encontramos ejemplares ya en Andorra, en Asturias e incluso en Portugal. Aquí no sale, pero un ejemplar encontrado recientemente fue hallado en el Bajo Alentejo portugués. Bueno, dentro de lo que son las pizarras del Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico Nacional posee
los tres tipos de ejemplares, las tres tipologías. Yo traigo un resumen antes de meterme con las de tipo numeral, que son las que yo domino, y traigo algunas fotografías que las he sacado de Ceres directamente, que habéis colgado vosotros en Domus, están mucho mejor que las que pueda tener yo, con lo cual aquí traigo las que están expuestas en exposición y pueden subir después o cuando quieran, si quieren verlas, están en la sala de Antigüedad Tardía, ¿no? No se ven muy bien las letras porque desgraciadamente en la realidad tampoco se ven bien y tenemos que estar con distintos focos de luz dejándonos el ojo a veces para poder leer lo que pone, pero los dos ejemplares que se encuentran aquí, una es una reliquia cartula, es decir, que es un fragmento de carta que la información es muy breve y no podemos saber lo que pone, y otra es una notitia que varía, en este caso es una relación de productos agrícolas. Con respecto a las pizarras de dibujo, que hemos estado hablando con ellas ahora en el café, estas son unas pizarras que probablemente vengan del área de Salamanca y en exposición hay dos, una es un cuadrúpedo astado y otra es este cuadrúpedo que Cabré en 1930 considera que es un lobo. El problema de este tipo de pizarras de dibujo es que realmente el contexto arqueológico a veces no nos permite detallar cuál es su cronología. Y yo personalmente considero que este tipo de piezas deberían estudiarse, abordar su estudio desde el punto de vista de los grafitos históricos y no como si fuese una obra de arte en sí. Es decir, no podemos aplicar métodos iconográficos ni hacer estudios panofskianos sobre este tipo de composiciones porque realmente son manifestaciones de la cultura escrita muy espontáneas. O sea, algunas sí, como la que puse antes en la imagen anterior, pero realmente la cronología de estas piezas, datar estas piezas es bastante complicado. Con respecto a las numerales, y esta sí es un ejemplar del Museo Arqueológico Nacional, bueno, en las colecciones que posee el MAM fundamentalmente son de 4 expedientes, aunque me han dicho que hay una caja nueva, entonces bueno, vamos a ver de dónde son esas, de dónde pueden ser. Un expediente que es el 1973-73, que pone CL, y yo no sé si probablemente vengan de Castilla y León, lo desconozco. 2 expedientes de Cancel Confesionario y un expediente más reciente, que supongo que será una entrega, que su contexto es desconocido. Y traigo una foto de ese contexto donde se pueden ver, a simple vista, aunque ahora detallaré lo que son las pizarras, pues algunas de las grafías, ¿no? Se ve un 5 y un 1 en la primera, el 5 está partido y debajo se ven un 5 y 3 líneas verticales que se corresponden con 3 unos. Bien, ¿qué es una pizarra numeral? Entro ya en materia directamente, ¿no? ¿Qué es una pizarra numeral? Traigo esta en concreto porque es una pieza completa del norte de Cáceres y aquí se pueden ver, es un dibujo mío, se pueden ver las cifras. Traigo la transcripción a la derecha y pueden comprobar cómo se componen de distintos renglones y que estos renglones tienen, cuando nosotros sumamos cada una de las cifras, cada uno de los renglones otorga una cifra similar o idéntica a todos los renglones de los que se compone la cuenta. Es decir, la unidad de cuenta es el renglón, no cada una de las cifras que le integran. ¿De acuerdo? Lo interesante es que muchas veces la historiografía se ha centrado en vamos a sumar, vamos a ver cuáles son los totales. Por supuesto, la unidad de cuenta, insisto en que es el renglón. Vamos a ver qué significan esas unidades, ¿no? En este caso 12, que es la que yo creo que a la que tiende todas las cuentas del ejemplar. Pero si nos damos cuenta, dentro de las propias cuentas observamos que hay una reiteración de las secuencias numerales. Y en este caso se repiten 2 series. En la primera son 2, 7, 2 y en la siguiente serie, que precisamente es la sucesiva a la primera, que son 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Nuestra cabeza a veces tiende a decir 2, 3, tenemos la mente muy gestáltica y a veces intentamos agrupar, pero no son 3, es 1, 1, 1. Entonces hay que ver también por qué ese tipo de unidades, es decir, por qué se están agrupando así realmente los números dentro de la cuenta y por qué se repiten. Bueno, en resumen, sintetizo, efectivamente las pizarras numerales son cuentas que contienen a base de números romanos que se componen de renglones de cifras cuyo resultado en la suma es equiparable a todos ellos, en las que se dan
En las piezas completas, lamentablemente no todas las tenemos completas, se ve muy bien ese patrón de reiteración de la secuencia numeral. En las que son incompletas, a veces también es posible observar que existe cierto patrón de reiteración. Lo que pasa es que no tenemos la prueba, la evidencia, aunque la podamos suponer. Tenemos indicios, pero no pruebas congruentes, ¿no? Bien, ¿cómo se interpreta ahora todo esto? Bueno, pues hay, no sé si fácil, 10, 12 teorías, pero yo me voy a centrar en 3 que son las que están actualmente más, digamos, las que están más seguidas por la comunidad científica. La primera de ellas es la teoría ganadera, que es de las que primero se proponen a finales del siglo XIX, pero que actualmente, gracias a la tesis doctoral de Fernández Cadenas, pues se ha vuelto a traer a colación, ¿no? Y básicamente Nerea lo que hace es recuperar esa hipótesis ganadera, pero actualizando con los datos arqueológicos y las fuentes escritas que tenemos actualmente. Ella considera que estas cifras romanas no son en realidad cifras romanas y que lo que es un sistema de contabilidad campesino en el que el significante, es decir, la cifra sí es un número romano, pero su significado, su contenido, no es un número. Discrepo con ella en este sentido, pero dice que es una contabilidad campesina que está relacionada con el paso ganadero y la contabilidad ganadera. Otra que se propuso a la segunda mitad del siglo XX es la de la gestión de la propiedad fundiaria, es decir, cómo los propietarios de los grandes latifundistas, está basada en los grandes propietarios y en las relaciones verticales entre los propietarios y sus dependientes, tienen que pagar una serie de rentas por el régimen de hospitalidad en ocupar sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, podríamos explicar que si una pizarra suma 12, pues que el dependiente tiene que entregar por el régimen de hospitalidad que tenga con su señor, tiene que entregar una cantidad definida de renta en especie, probablemente, que yo creo que es por donde van las cifras, y esa cantidad que se entrega en especie, cada uno la entrega como puede. Si yo tengo una jarra que tiene un modio, pues la entrego una jarra de un modio. Si tengo un recipiente que mide 7 modios, pues mide 7 modios, ¿no? Estoy trabajando en esa línea para intentar ver cómo se articulan realmente de forma interna las pizarras numerales. Y en relación con esta teoría, que no es excluyente de la anterior, la que han propuesto Iñaki Martín Viso, fundamentalmente, aunque también le acompaña Pablo Díaz de la Cruz, sobre cómo estas pizarras aparecen en ciertos contextos, como el que ahora pasaré a presentar, y realmente son centros de poder territorial en los que estas pizarras pueden estar relacionadas con la tributación y con la fiscalidad del incipiente Estado visigodo. Entro en las pizarras del Museo Arqueológico Nacional presentando el yacimiento del Cancho del Confesionario, del que no voy a hablar porque luego va a hablar Silvia, que es la más indicada para hablar del yacimiento, ya que parte de su tesis doctoral básicamente se basa en él, y aunque trabajamos conjuntamente en cuanto a las pizarras, pues no voy a entrar en detalle. Simplemente, bueno, la foto no es la mejor, pero es que no podíamos entrar ni acercarnos a lo más mínimo al yacimiento, pero podemos ver que está en una zona de montaña, una de las estribaciones de la Pedriza, y donde está precisamente la vaquita pastando es donde se encuentra la mayoría de las estructuras. Bien, ¿qué pizarras encontramos en el Museo Arqueológico Nacional relacionadas con Cancho del Confesionario? Bien, se han encontrado, que sepamos, 21 fragmentos. 20 son numerales y un ejemplar que parece ser de texto que todavía tenemos que estudiar. La mayoría de las pizarras se encontraron en la campaña de 1973 y son de un tamaño mucho más reducido, como la que podéis encontrar ahí abajo. Desgraciadamente, no tenemos ninguna pizarra completa, aunque la pizarra que podéis ver a la derecha, que está en exposición, yo creo que es una de las mejores pizarras que he visto en mi vida, precisamente por las secuencias numerales que contiene. Insisto, desgraciadamente no está completa, pero es bastante grande y podemos rastrear bastante la secuencia numeral. Lo que pasa es que carecemos de ese número total
al que tiende la cifra. La mayoría de ejemplares se han encontrado en el tercer nivel, no, en el segundo nivel, que es el que se corresponde con el siglo VII y VIII, sin solución de continuidad, que es lo que estamos hablando antes. Es la segunda mitad del séptimo y la primera mitad del octavo, es decir, se asocia también estas pizarras con materiales ya de época emiral. Entonces, es muy interesante, sobre todo para este mundo final de esta contabilidad rural, cómo se expresan en yacimientos en altura, en centros de poder territorial, como es el caso de Canso del Confesionario. Y bueno, ya para finalizar y a modo de conclusión, compartir con ustedes en qué es lo que estamos trabajando ahora para seguir profundizando en el conocimiento de estos artefactos. Nosotros consideramos que abordar este tipo de estudio tiene que abordarse de forma holística, es decir, tenemos que atender tanto al soporte, que no está diciendo la pizarra. En Canso del Confesionario no hay pizarra, la pizarra viene de fuera. ¿Para qué se está usando la pizarra? ¿Para escribir o se está usando para otras cosas y se está reutilizando? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las áreas de abastecimiento? Es decir, desde el punto de vista de la arqueología de la producción, también intentar acercarnos a ese soporte. Estamos trabajando en la gestión de los datos de las propias secuencias numerales a través de un software que es Microsoft Power BI, que es de análisis de bases de datos. Yo no me pongo a sumar las 1200 pizarras que tengo porque me vuelvo loco. Entonces meto los resultados, la transcripción en la base de datos y me genera un cálculo automático con los totales y también de las secuencias que contiene, de manera que yo puedo ver si esas secuencias que se inserta en una pizarra se repiten en otros de sus renglones o esa misma secuencia se repite en una pizarra completamente diferente, ¿no? Y así poder mapear, intentar dar una explicación a esta realidad. Y luego, bueno, estamos realizando trabajo de campo en algunos yacimientos, como ya ha dicho Elena antes, en el Valle del Jerte, donde también se han hallado pizarras numerales, y para poder seguir profundizando en el conocimiento de los contextos arqueológicos en los que estas pizarras se han hallado, con el fin ya no solo de comprender también su función, sino de aproximarnos también un poquito más a su cronología. Así que nada, por mi parte eso es todo y daros las gracias por su atención, dar las gracias también al Museo Arqueológico y al Departamento de Medieval por haberme invitado, estoy muy agradecido, de verdad, es todo un placer estar hoy aquí